Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo estáis? Espero que genial. Hoy, como habéis podido ver en el título, vamos a hablar de un tema que lleva semanas, incluso meses, rondando por las redes sociales y los medios de comunicación, Can Yaman. En concreto, vamos a hablar de su vida amorosa, de las supuestas rupturas, de las novias que han aparecido y desaparecido. En fin, vamos a intentar desentrañar un poco el misterio que rodea al corazón del actor turco. Un misterio que, debo decir, parece protegerse con la ferocidad de un león defendiendo a sus cachorros. Antes de empezar, como siempre, os animo a suscribiros al canal si os gusta el contenido que hacemos. Ya sabéis que subimos vídeos sobre actualidad, sobre series y películas, sobre celebridades. Tenemos un poco de todo. Así que si no queréis perderos nada, dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman, como sabéis, es uno de los actores turcos más populares del momento. Su éxito es innegable, ha conquistado a millones de fans en todo el mundo gracias a su talento, su carisma y, por qué no decirlo, su atractivo físico. Desde su papel en Erkencikus, su popularidad no ha dejado de crecer, convirtiéndolo en una auténtica estrella internacional. Pero como suele ocurrir con las celebridades, su vida personal también se ha convertido en objeto de interés público. Y ahí es donde entramos nosotros hoy. Porque la vida de Can Yaman, más allá de las alfombras rojas y los sets de grabación, parece estar envuelta en una espesa niebla de especulaciones y conjeturas. Una niebla alimentada, en parte, por su propia reticencia a compartir detalles íntimos y, en parte, por la insaciable curiosidad de sus fans y la prensa del corazón. Si hablamos de la vida amorosa de Can Yaman, la cosa se complica un poco. A lo largo de los años, se le han atribuido varias relaciones, algunas confirmadas, otras rumoreadas y otras, bueno, digamos que alimentadas por los fans. Es lo que yo llamo shipping extremo, esa tendencia a querer ver romance donde a veces solo hay amistad o compañerismo. Una de las relaciones más mediáticas fue, sin duda, la que mantuvo con la presentadora italiana Diletta Leotta. Su romance fue un torbellino desde el principio, con fotos en revistas, declaraciones de amor públicas y hasta planes de boda. Parecía un cuento de hadas moderno, una historia sacada de una comedia romántica con paisajes idílicos y protagonistas radiantes. Los paparazzi no daban abasto, capturando cada beso, cada mirada, cada paseo por las calles de Roma. Las redes sociales se inundaron de hashtags como #Candiletta y #LoveIsInTheAir. Era la pareja del momento, la encarnación del amor perfecto. Sin embargo, como muchos cuentos de hadas, este también tuvo un final abrupto. Un final que dejó a muchos con el corazón roto y la pregunta de ¿qué pasó?, resonando en sus cabezas. La ruptura entre Can Yaman y Diletta Leotta fue un shock para muchos. Las razones oficiales nunca quedaron del todo claras, pero se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de agendas incompatibles. En fin, un cóctel de factores que, al parecer, hicieron imposible que la relación continuara. Se rumoreó que la intensidad de la atención mediática, la constante presión por cumplir con las expectativas del público y la dificultad para mantener una vida privada normal fueron factores determinantes. También se habló de desacuerdos sobre el futuro de la relación, con diferentes visiones sobre el matrimonio y la vida en común. Algunos incluso sugirieron que la relación se había vuelto demasiado artificial, un producto mediático más que una conexión genuina. Tras la ruptura, tanto Can como Diletta se mantuvieron bastante herméticos al respecto, aunque ambos dejaron caer alguna que otra indirecta en entrevistas y redes sociales. Pero la verdad es que nunca supimos a ciencia cierta qué fue lo que pasó realmente. Y quizás esa sea la clave del misterio, que a veces las relaciones simplemente terminan, sin necesidad de grandes dramas o explicaciones elaboradas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque después de la ruptura con Diletta, la vida amorosa de Can Yaman se convirtió en un auténtico misterio. Un misterio aún más impenetrable que la receta secreta de la Coca-Cola. Empezaron a surgir rumores de todo tipo, se le relacionó con varias mujeres, algunas conocidas, otras no tanto. Hubo quien dijo que había vuelto con alguna ex, quien aseguraba que estaba saliendo con una compañera de profesión, e incluso quien se atrevió a afirmar que había encontrado el amor fuera del mundo del espectáculo. La verdad es que la especulación fue constante.
Los foros de fans se convirtieron en campos de batalla, con debates acalorados sobre la identidad de la misteriosa mujer que había conquistado el corazón del actor. Las redes sociales se inundaron de teorías conspiratorias, análisis exhaustivos de fotos borrosas y rumores infundados. Era como si todo el mundo estuviera participando en un juego de detectives, tratando de descifrar el enigma amoroso de Can Yaman. Una de las mujeres con las que se le relacionó fue Francesca Chillemi, su compañera de reparto en la serie Viola come il mare. La química entre ellos en pantalla era innegable, y muchos fans empezaron a sospechar que esa química podría haber traspasado la pantalla. Las miradas cómplices, las sonrisas juguetonas, los gestos sutiles, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los medios italianos se hicieron eco de los rumores, publicando fotos de ambos juntos y alimentando la especulación. Sin embargo, tanto Can como Francesca negaron rotundamente cualquier relación sentimental, asegurando que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Somos como hermanos, declararon en varias ocasiones, insistiendo en que su relación era puramente profesional. Aunque, como suele ocurrir en estos casos, las dudas persistieron. Quizás, la negación era simplemente una estrategia para proteger su intimidad y evitar la presión mediática. O quizás realmente eran solo amigos y la química en pantalla era simplemente el resultado de su talento actoral. La verdad, como siempre, permanece oculta tras un velo de incertidumbre. Otra de las mujeres que sonó con fuerza como posible pareja de Can Yaman fue la modelo turca Bestem Suozdemir. Ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones, lo que alimentó los rumores de romance. Los paparazzi los fotografiaron cenando en restaurantes exclusivos, paseando por las calles de Estambul e incluso asistiendo juntos a eventos sociales. Las fotos, por supuesto, se viralizaron rápidamente, generando un torbellino de comentarios y especulaciones en las redes sociales. Sin embargo, al igual que en el caso de Francesca Chillemi, tanto Can como Bestem Su negaron cualquier relación amorosa, asegurando que eran simplemente amigos. Somos amigos desde hace mucho tiempo, afirmaron, minimizando la importancia de sus encuentros. Pero, de nuevo, la especulación siguió presente en las redes sociales y en los medios de comunicación. La gente se preguntaba si la amistad era solo una fachada, una forma de ocultar un romance incipiente. O si, por el contrario, la relación era realmente platónica, y los rumores eran simplemente el producto de la imaginación de los fans. Y así, entre rumores y desmentidos, la vida amorosa de Can Yaman se convirtió en un auténtico culebrón. Cada vez que aparecía una foto de él con una mujer, las redes sociales se encendían y empezaban las especulaciones. ¿Será su nueva novia? ¿Será solo una amiga? ¿Será una estrategia publicitaria? Las preguntas eran muchas, pero las respuestas pocas. Era como un juego del gato y el ratón, con los medios y los fans persiguiendo incansablemente cualquier pista que pudiera revelar la verdad sobre su vida amorosa. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Está Can Yaman realmente soltero? ¿Está saliendo con alguien en secreto? ¿O simplemente está disfrutando de su soltería y centrado en su carrera profesional? La verdad es que solo él lo sabe. Y hasta que él decida contarlo, todo lo que podamos decir son solo especulaciones y rumores. Quizás, la verdad es mucho más simple de lo que imaginamos. Quizás, Can Yaman simplemente está disfrutando de su vida, centrado en su trabajo y abierto a la posibilidad de encontrar el amor, pero sin prisas ni presiones. O quizás está protegiendo su intimidad con uñas y dientes, consciente de que cualquier detalle que revele será analizado, diseccionado y juzgado por el público. Lo que sí podemos afirmar es que Can Yaman es un hombre muy reservado en lo que respecta a su vida privada. A pesar de ser una figura pública, siempre ha tratado de mantener su intimidad alejada de los focos. Y en un mundo como el actual, donde la vida de las celebridades está constantemente expuesta, eso es algo que hay que valorar. En un mundo donde las redes sociales han difuminado la línea entre lo público y lo privado, la capacidad de mantener la intimidad se ha convertido en un bien preciado, un escudo contra la invasión y el juicio constante. Así que, después de todo este recorrido por la vida amorosa de Can Yaman, ¿a qué conclusión llegamos? Pues, básicamente a que no sabemos nada con certeza. Sabemos que tuvo una relación muy mediática con Diletta Leotta, que esa relación terminó, y que desde entonces se le han atribuido varios romances, ninguno de los cuales ha sido confirmado por él. Por lo demás, todos son rumores y especulaciones. La vida amorosa de Can Yaman sigue siendo un misterio, un enigma sin resolver.
lo que sí podemos afirmar es que Can Yaman es un hombre muy atractivo y talentoso con una gran proyección profesional. Y como tal, es normal que su vida personal sea objeto de interés público. Pero al final lo importante es respetar su privacidad y dejar que él decida cuándo y cómo compartir su vida con el mundo. Debemos recordar que las celebridades también son personas, con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otro ser humano. En resumen, hemos hablado de la vida amorosa de Can Yaman, de su mediática relación con Diletta Leotta, de las supuestas rupturas de las novias que han aparecido y desaparecido. Hemos intentado desentrañar un poco el misterio que rodea al corazón del actor turco. Y aunque no hemos llegado a ninguna conclusión definitiva, esperamos haber arrojado un poco de luz sobre este tema. Quizás la moraleja de esta historia es que la vida amorosa de las celebridades es un tema complejo y delicado, lleno de matices y secretos, y que al final, solo ellos tienen la llave para desvelar la verdad. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, no olvidéis darle a me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué pensáis vosotros de la vida amorosa de Can Yaman? ¿Creéis que está saliendo con alguien en secreto? ¿O pensáis que está soltero y disfrutando de su soltería? Me encantaría leer vuestras opiniones. ¿Creéis que la presión mediática influyó en su relación con Diletta Leotta? ¿O pensáis que la química en pantalla con Francesca Chillemi era algo más que simple compañerismo? Dejad vuestros comentarios y debatamos juntos sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido que hacemos. Ya sabéis que subimos vídeos sobre actualidad, sobre series y películas, sobre celebridades. Tenemos un poco de todo. Así que si no queréis perderos nada, dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Dadle like, compartid y suscribiros. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida amorosa de Can Yaman es un misterio, pero la diversión de especular sobre ella es real.